leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Padre Santo, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Vamos a ver un poco, hermanos, de algo que les estaba haciendo referencia en varias predicaciones. Fíjense que anteriormente les había hablado de que hay dos puntos de vista en la Biblia, los cuales, fíjense que el plan de salvación y el pacto de Dios no era para nosotros, era especialmente para los judíos. Pero los judíos, cuando Jesús vino a la tierra como hombre y les traía el plan de salvación, los judíos no lo recibieron. Cuando Jesús vino y se vistió de hombre y trajo la salvación y el perdón de pecados, los judíos no lo recibieron. Entonces viene Dios y cuando ve que los judíos no lo recibieron, empezó a darles el regalo a todos los que querían, a todos los que encontró. Y entonces por eso nace la iglesia. Y la iglesia somos usted y soy yo. En el libro de Hechos empieza la historia de la iglesia. Fíjense que en adelante, desde el libro del Génesis hasta el Nuevo Testamento, no se hablaba de la iglesia, no se hablaba de los gentiles. Todo era con el pueblo de Israel, todo era con el pueblo de Dios. Ahora bien, aquí en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Muy bien. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, esto no es de ustedes, pero más sin embargo por gracia ustedes son salvos. O sea, por gracia, la gracia es la misericordia de Dios. Entonces continúa diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora que ustedes ya son salvos, crean en Jesús por medio de la fe, porque la fe es creer a Dios. Muy bien. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hagamos una pausa ahí y vamos a saber qué es don de Dios. Fíjense que un don es una especie de regalo que se nos da a nosotros los seres humanos para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros ayudemos, para que nosotros compartamos. Entonces Dios nos dice, es un regalo por gracia que nosotros lo recibimos. Continúa diciendo, versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no, ustedes no son salvos, yo no soy salvo, no porque yo me llamo Jeffrey y yo soy el que ofrendo más. Un ejemplo, ¿verdad? No porque usted viene y puso las cortinas de la iglesia, no porque usted vino a pintar aquí, no por obras, ¿ok? No porque ayudamos a los ancianos, no porque damos limosna, no es por eso, hermanos, eso no salva. Si alguien cree estar salvo por estar dando y dando, déjeme decirlo que eso no salva. Y continúa, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjense que pasa algo aquí, hermanos. Pasa algo aquí. Porque fíjense que la Biblia, el libro que usted tiene en sus manos, tiene todo el contenido y no le hace falta nada. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando Dios empieza la creación, hasta el libro último del Antiguo Testamento, resulta que la iglesia no estaba.
Y fíjense que hay una profecía bien conocida, pero no sé si ustedes la sepan, que es las 70 semanas de Daniel. En esta profecía estaba declarada una fecha, hermanos, que Jesús iba a venir a la tierra a salvar a los judíos. Pero como les digo, resulta que los judíos no quisieron la salvación. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta de lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11, dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta de muchas personas es, hermanos, ¿por qué Dios eligió especialmente a los judíos? ¿Por qué no Guatemala, verdad? ¿Por qué no México? ¿Por qué no los Estados Unidos? ¿Por qué Dios con los judíos era el plan? Pues resulta, hermanos, que les voy a explicar algo y espero que me entiendan así brevemente. Fíjense que en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis, Dios empieza la creación. Y cuando empieza la creación, crea un hombre y a una mujer. Y Dios le dice a este hombre y a esta mujer, pero ya se habían revelado delante de Dios. Dios les dice, multiplíquense. Y ustedes, Dios los creó con el propósito de que le alabaran a Él. Pero vino el hombre y la mujer, se multiplicaron. Y en el momento en que se multiplicaron, se empezaron a ir en pos de dioses ajenos. O sea que estas personas que Dios había creado se multiplicaron, pero en vez de alabar a Dios, empezaron a alabar a dioses ajenos. Se empezaron a alejar de Dios. Se empezaron a alejar de Dios. Entonces, cuando Dios vio que ya no había nadie que lo alabara a Él, entonces Dios vino y dijo, voy a hacer mi propia nación. Y escogió a un hombre. Y este hombre lo sacó de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Este hombre se llamó Abraham, y a este hombre se le dio la promesa y se le dijo, tú vas a ser el escogido, y de ti saldrán muchas personas. O sea, vas a tener hijos, y tus hijos van a tener hijos, y se van a multiplicar, y ustedes van a ser mi nación, ya que todos los demás se fueron a adorar a otros dioses, porque todos ya se habían ido a adorar a otros dioses. ¿Y saben qué era el problema? Que ellos mismos inventaron sus dioses, hermanos. Inventaron el dios Baal, inventaron el dios Astarot, y sucesivamente inventaron sus propios dioses. Entonces Dios escogió a este hombre para que le alabara especialmente a él. Y este hombre es el que deviene la generación de los judíos. Entonces resulta que Dios escogió a este hombre, pero sus hijos, sus nietos, se rebelaron otra vez contra Dios. Se rebelaron otra vez, hermano. Se rebelaron otra vez. Entonces Dios les da otra oportunidad, y se rebelaron contra Dios otra vez. Y se rebelaron, y se rebelaron, y se rebelaron. Entonces Dios dijo, tengo que hacer algo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Tengo que hacer algo. Entonces viene Dios, crea el plan de salvación, y manda a su hijo unigénito a la tierra, a su primer hijo. Se viste él como hombre y viene a la tierra a traer buenas nuevas y a dar otra vez la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos, estos ingratos, no quisieron la salvación. ¿Y saben cuál fue el problema, hermanos? Que en vez de recibir a Jesús, en vez de amar a Jesús, que era su salvación, lo crucifican. Increíble. Entonces vino Dios y dijo, bueno, esto no quieren. Y aquí es donde dice la palabra, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los suyos. Y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora continuemos leyendo el versículo 13.
Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabía usted que en el antiguo pacto, para que usted fuera salvo o para su perdón de pecados, usted tenía que ser judío por ley? Si usted no era judío, no se podía salvar. Increíble. El único Dios, si usted quería creer en Dios, tenía que ser judío. Mas sin embargo, hoy se nos abrieron las puertas y el Evangelio llegó hasta aquí a Guatemala, y hoy está usted aquí. ¿Por qué? ¿Por qué decía la palabra? Por gracia. Entonces, desde el Nuevo Testamento empieza un tiempo llamado la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. Que hoy usted puede entrar por esa puerta con la libertad alguna. Puede venir, sentarse y alabar a Dios aquí en este lugar, que nadie le dice nada, hermano. En cambio, en el tiempo antiguo no era así. Solo el sacerdote entraba al tabernáculo. Solo el sacerdote entraba. Hoy ustedes entran. Hoy nosotros entramos y tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Ahora quiero que comprobemos esto que les estoy diciendo. Vamos a ir al libro de Mateo, para que vean que no es una de las que yo me invento. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22 y versículo 1. ¿Qué es lo que dice el encabezado del título para los que traen Biblia? Dice así: parábola de la fiesta de bodas. Vamos a leer así brevemente. Dice: respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta. En este caso es Jesús que hizo una fiesta. En este caso es Dios que hizo una fiesta. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, o sea, a los invitados. Usted y yo no éramos invitados. Y él dice a los convidados de la fiesta y a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, los judíos no quisieron la salvación. Versículo 4. Volvió a enviar a otro siervo diciéndole: decid a los convidados, o sea, decid a los que están invitados: he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales gordos han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces Dios preparó un gran banquete para sus hijos y mandó a su primer siervo. O sea, empezó a mandar al primer profeta para que ellos vinieran al arrepentimiento, para que ellos vinieran y se acercaran a Dios. Continuemos leyendo. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínense este escenario, hermanos. Que viene Dios y manda a sus profetas a decirles una buena noticia, que están invitados, que tienen la salvación. Y vienen estos hombres, hermanos, y ¿saben qué hicieron con sus profetas? Algunos todavía, así como se podría decir a los chapín, de buena onda, le dijeron: mira, yo tengo que ir a hacer muchas cosas, yo no voy a ir. Pero otros vinieron y se pararon y dijeron: mira, matemos a este, porque este viene a darnos buenas nuevas. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Hermanos, si a ustedes vienen a darles una buena noticia, yo creo que no se podrían felices, ¿verdad que sí? ¿O ustedes matarían a la persona que les trae buenas noticias? ¿Verdad que no? Estos hombres eran casi inhumanos. Continúa diciendo, versículo 7: al oír el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó todos aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9: id pues
a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces viene Dios y les dice, bueno, estos no quieren nada, de verdad no quieren nada. Mataron a mis profetas. ¿Qué hacemos con estos hombres? Son mi pueblo, pero no quieren nada. Vamos a hacer algo. Vayan y prediquen el evangelio, y a cualquiera que se convierta, recibirá la salvación. Y ahí estábamos nosotros, hermanos. Y entonces, por gracia, nosotros ahora somos salvos. Vamos al libro de al libro de Lucas, para ver más detallado esto. El libro de Lucas, capítulo 14 y versículo 17. Dice así: y a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los invitados otra vez: vengan, o sea, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Aleluya. Imagínense ahora otro escenario. Viene Dios y otra vez les llega a decir: vengan a mi fiesta, hombre, vengan, tengo salvación para ustedes, vengan, va a haber esto, va a haber el otro, ya he matado, tengo grandes banquetes, les tengo una vestidura de lino, les tengo un anillo. Y viene uno, el primero, y viene y dice: mira, yo acabo de comprar una hacienda, así que decirle que me excuse. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿ustedes comprarían algo sin antes verlo? ¿Comprarían algo sin antes verlo? ¿Verdad que no? Entonces ese era un pretexto. Ese era un pretexto que se lo había inventado, hermanos. Se lo había inventado. Tengo que ir a ver algo que acabo de comprar, pero nadie compra algo sin antes verlo. Vamos al segundo. Amén. Dice el versículo 19: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Versículo 21: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el padre de familia y dijo a su siervo: ve pronto a las plazas, a las calles, a las ciudades, y trae a los pobres, trae a los de la iglesia Pozo de Jacob, trae a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, he hecho esto como mandaste, aún hay lugar. Entonces allí es donde nosotros entramos como la iglesia, hermanos. Aleluya. Pero fíjense que hay algo curioso aquí, porque fíjense que Dios no ha terminado con Israel, hermanos. No ha terminado. El hecho de que nosotros ya nos sentamos poderosos de que somos ahora la iglesia y cuidadito. No, hermanos. El pueblo de Dios sigue siendo Israel. De hecho, Dios va a tratar con Israel de una manera especial. Me gustaría compartirles unos de estos días lo que es la venida del Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta ustedes que en la venida del Señor Jesucristo, Jesús va a venir por la iglesia, y la iglesia se va al cielo, pero Dios empieza a tratar con Israel. Dios empieza a tratar con Israel. O sea que Israel, las personas de Israel se van a quedar, hermano. Los que no son cristianos se van a quedar. Y entonces Dios va a tratar con Israel. Son 7 años de tribulación. Los últimos 7 años que faltan de la semana 70 de Daniel. Entonces la palabra aquí está diciendo que las personas se excusan, empiezan a meter pretextos y empiezan a inventar pretextos, hermanos. Tenga mucho cuidado cuando usted invente pretextos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de venir a la iglesia, de buscar a Dios. Y muchos no pueden porque ahorita ya estamos en mes en un mes donde se mueven las finanzas, donde se mueve el comercio, y muchos tienen que ir a vender.
otros tienen que ir a trabajar, otros tienen que hacer esto, y todos empiezan a meter sus pretextos y pretextos y pretextos. Tengan cuidado en eso, hermano, porque Dios nos está llamando para algo bueno. Dios, hermanos, Dios quiere bendecirnos, créanme que quiere bendecirnos, pero nunca vamos a recibir las bendiciones de Dios si nosotros mismos rechazamos el regalo de Dios. Lo rechazamos, hermano. Imagínense que dice, eres don de Dios. Esto quiere decir, es un regalo que Dios nos lo pone. Y a las personas de la calle también se los pone. No sé si hay aquí alguna persona que no tenga a Cristo en su corazón, pero se las pone así. ¿Lo quieres? Tómalo. Y entonces cuando nosotros recibimos el regalo es la salvación, hermano. Entonces ya no somos gentiles. Por eso les explicaba al principio que Dios hizo un montón de gente, pero entre toda esta gente, toda esta gente se fue en pos de dioses ajenos. Todos se fueron. Ya no había ni uno solo que alabara a Dios. Entonces viene Dios y escoge a un hombre. Pero Dios no se olvidó de todas las personas que se habían ido. Les dio la oportunidad, y la oportunidad es nuestra. O sea, a pesar de que Dios escogió a Israel, les dio la oportunidad a todos que se fueran en pos de dioses, y les da la oportunidad ahora, y entonces nosotros la tenemos. Hoy usted pide perdón y es perdonado. Hoy usted pide misericordia y recibirá misericordia. Amén. Pero el plan no era para nosotros, hermanos. Créanme que no era para nosotros. Si ustedes van a los libros de la Biblia, ¿dónde va a haber un guatemalteco ahí? ¿Dónde? De hecho, ¿saben ustedes que en la Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Medio Oriente? Porque Israel es el cronómetro de Dios. Porque Israel, hermanos, o sea, la nación de Dios. Si ustedes se dan cuenta, los judíos han sido perseguidos, han tenido catástrofes, han pasado lo que ustedes no se imaginan, lo que nosotros nunca hemos vivido. Ellos lo han vivido de una manera, pero que no se imaginan, hermanos. Y a pesar de eso, Dios ha sido bueno con ellos, que toda la vida nos ha cuidado. Siempre los ha cuidado. Ahora bien, ¿por qué Dios escoge a Israel? Porque fíjense que Israel, en el punto geográfico, Israel es el centro de la tierra, hermanos. ¿Y saben qué lo dice? En Ezequiel lo dice, que Israel es el ombligo de la tierra. Es el centro de la tierra, hermanos. En Israel empezó la primera pareja. Empezó en Israel, hermanos. Empezó la creación en Israel. Entonces Dios escoge a esta nación. Por otra parte, también en Israel están las primeras lenguas, las lenguas que deberíamos de hablar todos, que es el hebreo, el griego. De todo esto viene la Biblia. O sea, toda la lengua, todo lo que nosotros hablamos viene de la lengua de Israel. Entonces es increíble, pero Dios escogió a su pueblo y Dios no se equivocó, hermano. El problema es que su pueblo toda la vida se rebelaban. Yo no sé por qué se rebelaban. Y cuando se les daba la palabra, es como que ustedes vengan y se levanten ahorita y empiecen porque no quieren escuchar. Así era el pueblo de Israel, hermano. Dios mandó a Noé, no lo escucharon. Dios mandó a Jeremías, no lo escucharon, lo metieron a la cárcel. Dios mandó a Daniel, lo metieron a la fosa de los leones, le hicieron esto. Dios mandó, y nadie quería obedecer. Entonces llega al extremo de que Dios manda a su hijo, y a su hijo lo mata. Lo matan, hermanos. Después de todo esto, ya recurriendo a lo que es la historia, fíjense que después de que pasa lo de Cristo, empieza un nuevo proceso para lo que es la iglesia. Y la iglesia se describe en el libro de Hechos. Empieza la iglesia cristiana con 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y fíjense que estos 12 apóstoles empezaron su iglesia así, empezaron a predicar la palabra de Dios,
y mucha gente se empezó a convertir y vinieron y que aquí, que allá, y entonces el evangelio se empezó a esparcir, pero el pueblo de Dios siempre tuvo una gran persecución y siempre la tuvo. Israel siempre tuvo una persecución. Se apoderaron del pueblo, salió la iglesia romana, los católicos ortodoxos, y empezó una de debates, hermanos, pero a pesar de eso Dios ha tenido el cuidado. Créanme que Dios ha tenido el cuidado. En 14 de mayo de 1948 Israel se independiza. Israel se vuelve una nación. Y si ustedes se dan cuenta, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, Israel empieza y vuelve a crecer como pueblo de Dios. Ahora bien, quiero explicarles algo y decirles algo. ¿Quién de ustedes se atrevería a irse al desierto a vivir? Donde hay pura arena. ¿Verdad que no? Israel hizo eso, hermanos. El 14 de mayo de 1948 Israel se va al desierto, donde no había agua, donde no había pura arena, y en el desierto, hermanos, empiezan a sembrar olivos, y los olivos empiezan a crecer y a crecer, y si ustedes se dan cuenta, Israel es un país bendito, bendito, porque Dios ha tenido cuidado de eso. Pero nosotros no nos quedamos atrás como iglesia, hermanos. Siempre nosotros tenemos la salvación de Dios, y eso es por misericordia de Dios, hermanos. Quiero que vamos a continuar leyendo el libro de Lucas. Dice el libro de Lucas, capítulo el 22, versículo 22, dice: y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve a los caminos por los vallados y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Quisiera que volviéramos al capítulo de Mateo 22, donde acabamos de leer. El capítulo 22 de Mateo dice, el capítulo 22 y versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados. O sea, entró el rey ya ahorita para ver a las personas que habían venido. Bien, dice, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin haber traído vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas por afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces ahora alguien que quiera, se les está dando la salvación a lo gratis, se podría decir. Imagínense el regalo más grande que Dios nos puede dar, y ahora hay personas que no lo quieren recibir. Y el problema va a ser, hermano, que cuando estén en el cielo, cuando Dios vea a las personas que supuestamente aceptaron a Cristo, recuérdense que a Dios no se les pasa nada. A mí se me pasa, al hermano pastor se le pasa. Usted puede venir perfectamente, pero el que juzga es Dios, hermano. El proverbio dice: Dios es el que pesa los corazones. Así que yo no conozco su vida. Usted puede venir aquí, pero como la más santa, como el más santo, y entonces puede que llegue al cielo, y cuando Dios lo mire, ¿y este de dónde salió? Entonces dice la palabra de Dios: átenlo de pies y manos, y más que todo, como quien dice, échenlo al infierno, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la oportunidad está, hermanos, tan simple y tan sencilla que está, hermanos. El regalo está, solo no lo dejemos pasar. Amén. Volvamos al libro de Efesios capítulo 2, que fue nuestra primera lectura, y ahora vamos a leer el 11, el versículo 11, capítulo 2 y versículo 11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, la iglesia, apóstol Jacob, los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. Dios había establecido un pacto para el pueblo de Israel. Y el pacto era que todo varón se tenía que circuncidar, ¿sí? Ese era el pacto. Las personas que no eran circuncidadas, estas personas no pertenecían a Dios. Ahora yo les pregunto algo. ¿Ustedes están circuncidados, hermanos? Vea que ya no. Entonces Dios nos dice, ya no importa si te circuncidas, ya no importa esto, hoy tienes la gracia, hoy tienes el regalo, hoy tienes la salvación. Solo acepta a Cristo en tu corazón, solo busca a Dios, solo camina rectamente en Dios. Muy bien, vamos a continuar leyendo. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, creados por la sangre de Cristo. Siéntanse orgullosos, hermanos, porque ahora nosotros somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios, hermanos. Y Dios va a cuidar de nosotros. Llueva, trueno, relampaguee. Dios va a cuidar de nosotros. Dice, antes ustedes estaban lejos, apartados de los caminos de Dios. Yo no sé cómo era que ustedes vivían. Yo vivía de la peor manera, se podría decir, hermanos. Vivíamos de la peor manera, mas sin embargo hoy por la sangre de Cristo somos limpiados. Fíjense que hoy casualmente venía yo para la casa y me encuentro a un joven, y estaba en los semáforos este joven, y me dice, regálame un quetzal. Y le pregunté, viejo, ¿para qué te va a servir? Le dije, ¿te digo la verdad o te digo una mentira? Me dijo, pero todo sonriente, así bien feliz. Decime la verdad, le dije, aunque yo creo ya saberla, para comprar mota, o para comprar marihuana, que es para los que no sepan. Entonces yo le digo, mira, ¿conoces la Biblia? ¿Conoces a Cristo Jesús? Yo te comprendo, le dije, porque yo he vivido cosas bien terribles. O sea, nosotros vivíamos en un mundo de pecados, vivimos cosas horribles. Yo te comprendo, pero mira, Cristo Jesús, Dios nos da hoy en día la salvación y tiene un plan y un propósito para tu vida. Esto fue lo que le expuse a este joven. Y mira, nadie tiene derecho a juzgarte, le dije yo, porque me dijo, y me estás juzgando. No, nadie tiene derecho a juzgarte, solo Dios. Y luego me dijo, mira, Castiel, la verdad es que yo hasta tatuado tengo esto, y se quitó la playera y cabal tenía tatuado, solo Dios puede juzgarme, pero en palabras en inglés. Entonces fíjense que todos vivíamos una vida desordenada. Yo no sé si ustedes vivían una vida desordenada. Si vivían una vida santa así, perfecta, pues los felicito. Pero la mayoría vivíamos una vida desordenada. Entonces en el tiempo de nosotros, o sea, en el tiempo de la antigüedad, no había salvación para nosotros. Nosotros tendríamos que hacer apedreos, no éramos nada. Mas sin embargo, por la sangre de Cristo, hoy nosotros somos libres, hermanos. Y el pecado, hermanos, el pecado, las cosas malas ya no tienen arte ni parte. Dice la Biblia que Dios clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, aquello que nos acusaba, aquello que decía, mira, el hermano tal tiene tantos pecados, tiene que aquí, tiene que allá. Pero ya no existe eso. Hoy por gracia y misericordia tenemos la salvación, hermanos. Tenemos la salvación. Entonces aquí la palabra de Dios dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, o sea, comprendan esto, que estábamos lejos de la salvación, habéis sido hechos, creados por la sangre de Cristo. O sea, somos comprados por la sangre de Cristo. Comprendamos esto. Y no pisoteemos la sangre de Cristo, hermano. No la pisoteemos. Recibamos el regalo que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a llevar una pequeña oración. Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios, hermanos, por lo que Él ha hecho con nuestra vida. Amén. Nos dio la salvación gratuitamente, se entregó por nosotros, sufrió, obedeció, dice que lo latigaron 40 veces menos uno. Dios hizo todo eso por amor a nosotros, amén.